deporte paralímpico tuvo sus orígenes en la práctica deportiva adaptada con un fin de carácter terapéutico para personas en situación de discapacidad. Para todas las personas, la salud mental, física y social están relacionadas. Y cuanto mayor sea el conocimiento de esta relación, más evidente es la importancia de la salud mental en la sociedad. Para hablar de este tema, para saber cómo se prepara un paraatleta, por ejemplo, para competir en alto rendimiento, es que estamos en contacto con Luis Pino, director de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y gracias por el espacio. Gracias a ti por esta entrevista. Y porque lo primero que pienso cuando hablamos de este tema es en un punto que puede resultar delicado quizás, pero que a mí me gustaría conversar, que tiene que ver con cómo la gente percibe a una persona en situación de discapacidad, o cómo la mayoría de las personas que no están en esa situación sienten a una persona en situación de discapacidad. Y lo pongo sobre la mesa por un comentario que escuché hace unos días de una persona que decía, ¿para qué premiar con primer, segundo o tercer lugar a los atletas o los paraatletas? No debería ser así, porque para que nadie se sienta mal. ¿Qué pasa ahí con esa visión que tienen, insisto, las personas que no están en situación de discapacidad frente a las personas que sí lo están, con el tema de esto como de victimizarlos? Sí, lo entiendo. Y usando como reflexión inicial ese comentario de esa persona X respecto de eso, quiere decir que aún pertenece, o su mente, o su visión de mundo, aún obedece como con las categorías que tienen que ver con personas más adaptadas, personas normales y personas eventualmente anormales, y en este caso, interpretando lo que señala, las personas con dificultades o con discapacidad, o personas con habilidades distintas, que es un poco eso. Nos falta mucho tiempo, pero lo importante en este tipo de circunstancias o fenómenos sociales es pensar y mirar hacia atrás lo mucho que hemos avanzado. Este comentario que tú declaras es un comentario parcial, no es predominante en nuestra sociedad. Todavía nos falta, pero no es predominante porque hemos avanzado sustantivamente de pensar de que hay un grupo de personas que hay que victimizarlas, verlas con pena, a un grupo de personas que son capaces de dejar a un lado, y en segundo lugar, sin duda, su condición como personas con discapacidad, y ser capaces de tener un alto rendimiento con un alto estándar, y ya no vamos a estar premiando el esfuerzo, sino que vamos a estar premiando el rendimiento en comparación con otros. Sí, y lo hablábamos en un principio del programa. Lo decía, ¿no? Hay un tema en relación a cómo se perciben también los comentarios de los demás, de las demás personas. ¿Qué pasa en el caso de una persona que está en una situación de discapacidad, que muchas veces se siente que muchas veces se siente discriminado, que muchas veces se siente victimizado, que tiene que sobrellevar las críticas o frases que a veces ni siquiera son con mala intención, pero que existen en su vida? Claro, te sumo un comentario, perdón, Pancho, Luis. Lo entiendo. El récordman continental de powerlifting es un salvadoreño, se llama Herbert Aceituno. Hoy en el diario Mercurio dice que la discapacidad no se debe mirar con lástima, sino con asombro. Y la sensación que me da es que va justamente en esa dirección. Ellos quieren ser tan competitivos como el deportista convencional. Claro, entonces tienen que lidiar además de su lucha y con la lucha que tiene cada uno, digamos, de los seres humanos, con comentarios que de pronto o que podrían resultar devastadores. Exacto, son devastadores, pero lo importante es que usemos justamente esta entrevista, que no estamos hablando al final de deporte, sino que estamos hablando de relaciones humanas, de relaciones entre las personas, y resumiendo en 3 grandes dimensiones los logros y las barreras que las personas todas transversalmente tenemos que sortear. Barreras biológicas, barreras psicológicas o cognitivas, y barreras sociales. La barrera biológica es lo propio de la condición, que eventualmente es un impedimento para realizar ciertas tareas que otras personas lo realizan con facilidad. Superado y sorteado eso, porque a medida que avanza la tecnología y avanza la sociedad, las formas de trabajar, los servicios, la producción, sí, eso es algo secundario y puede parecer incluso una anécdota y una característica más de la diferencia entre las personas.
Luego, las barreras sociales que tienen que ver cómo la sociedad está construida y está pensada en esto que yo señalaba, en ciertas categorías de personas y otras categorías de personas. Y en estas categorías somos las propias personas que reproducimos una estructura de normalización y de categorías sociales donde hay ciertas personas que tienen ciertas condiciones y hay otras personas que no tienen las condiciones probablemente tal. Y eso tiene que ver con los cambios culturales, con los cambios sociales. Y las barreras personales, como tú bien señalabas, que es la autopercepción que tú tienes de esta propia condición y que el mundo, sí, o la vida, en definitiva, es más cuesta arriba. Pero ocurre algo interesante, que a veces hay personas que cuando ven la vida más desafiante, la viven con mucho más ganas, y por lo tanto los obstáculos para ellos es lo que necesitan cotidianamente, versus otras personas que no tienen obstáculos y tampoco avanzan en la vida. Exacto. Por lo tanto, estos deportistas, los paradeportistas y todas estas personas que no son paras, sino que son deportistas que tienen ciertas características y que tienen cierto grado de rendimiento, sí, son una muestra para cualquier tipo de dificultad social, para que las personas les podemos hacer frente a ese problema. Claro. ¿Cómo es la pregunta, no? Luis, en lo psicológico, en lo mental de un paradeportista, trabajar con alguien así, ¿se hace más fácil que con un deportista convencional? Te lo pregunto porque uno entiende que para llegar a esto, la fuerza mental es tremenda. Exactamente, la fuerza psicológica. Y redundando en lo anterior, esta es una evidencia más que lo psicológico se puede imponer, y con esa es la palabra que me gusta, imponer sobre adversidades, condiciones físicas, materiales y fisiológicas, por lo tanto. Podría ser que si hay alguna persona que tiene alta motivación de logro, es decir, que está centrado en hacer las cosas, siente satisfacción, pide retroalimentación, no se ve mermado por comentarios negativos de terceras personas y sigue adelante, lo más probable que sea más fácil trabajar con esa persona, los logros deportivos, el entrenamiento, la disciplina, la visualización, la motivación, la concentración, llegar a la hora, es mucho más fácil. Versus otras personas que teniendo o no teniendo, eventualmente, si no tienen esta disposición psicológica, y yo la denomino alta motivación, que existe ciencia respecto a eso, alta motivación de logro, si tiene baja motivación de logro, es que necesita más empuje de otras personas, más compañía, que tenga resultados más inmediatos, va a ser eventualmente más lento, o va la sugerencia de utilizar otras estrategias distintas para que logre los resultados deportivos. Por eso finalmente, Luis, finalmente se habla de las trampas mentales o de las limitaciones que se tienen en la mente más que en el cuerpo físico. Está demostrado empíricamente cómo personas en situación de discapacidad han logrado llevar una vida normal. Te queremos agradecer, querido Luis, por estos momentos con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y el deporte en nuestro país tiene muchas dimensiones y lo que se ha demostrado en el último tiempo que es sustantivamente positivo. Un abrazo, Luis. Muchas gracias. Gracias, igual. Un abrazo grande. Es importante que hablemos de esto, Pancho. Por supuesto. Es importante para justamente evitar las distinciones, ¿no? Y la victimización. Mira, uno